En dólares fue la suba diaria más alta de la historia de la bolsa argentina. ¿Por qué esto es importante, tanto las caídas como las subidas? ¿Por qué es importante para las personas del día a día que tal vez en mercados no están ni siquiera invertidos, no tienen acciones de nada, pero igualmente esto, por lo bien que lo sabes vos, esto les influye? O sea, ¿en qué les cambia? ¿En qué les influye que tal vez el mercado argentino suba o baje a alguien que ni siquiera está invertido? Si vos sos un bonista que le prestaste plata a Argentina, vos lo que querés es recuperar tu deuda. O sea, yo te presté plata, yo quiero de vuelta mi plata. Si vos tenés a la oposición diciendo, miren que nosotros la deuda no la vamos a pagar. Y bueno, cada vez que ellos están cerca del poder, el mercado se destruye. Pero se destruye. Los bonos se destruyen. Fíjate, esto es el G35 que venía levantando mucho, llegó a $72 más o menos. Que esto, mientras más sube el bono, más baja la tasa de interés. Entonces, mientras más sube el bono, más fácil y más barato es para Argentina endeudarse en el mercado. Fíjate lo que pasó después de las votaciones de septiembre, cuando empezó a llegar la campaña electoral y septiembre. El bono que venía en promedios de $70 llegó a valer 47. ¿Entendés? Mm. Esto es una destrucción de valor increíble solamente porque ganó la oposición que dice que no va a pagar la deuda. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Protagonista, edición 39, post elecciones, edición muy económica. Vamos a hablar de qué pasó después de las elecciones, de lo que se viene, y siempre de la mano del tipo que más sabe de economía del país. A esta altura yo lo puedo decir, estoy en condiciones de asegurar que me acompaña el tipo que más sabe de economía después de alguno que otro. Fran querido, Pancita querido, bienvenido, ¿cómo va eso? No, vos sos un animal, gordo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Nada, no me hago cargo de nada de lo que acabas de decir, papi. Nah, bueno, boludo, la vida no es para tibio, boludo. Si vos arrancarás así, ya perdimos toda la audiencia que tenemos. Che, Sí, Pancita, 2 personas. ¿qué qué nos traes para hoy? Bueno, la idea de hoy es hablar de mercados, full mercados, que es la parte divertida. Full mercados, cómo afectaría a Argentina en el futuro, qué pasó después de las elecciones, por qué pasó, intentar entender por qué pasó, ver un poco de lo que habíamos hablado en ese capítulo lejano de inversiones, que habíamos hablado de algunas cosas, ver qué pasó ahora. Y nada, todo es positivo después de las votaciones de octubre. Así que vamos con eso. De una, me parece perfecto. Sí, para el que no lo vio, más o menos por el segundo capítulo de esta sección, vos te la jugaste, no, sin dar consejos de inversión, sí dijiste algunas proyecciones que pasaban por tu cabeza. Y creo que sí, creo que todas salieron bien. Justamente respondiendo a la pregunta que se genera en el título de la sección, si en ese momento, cuando jugábamos a ver si el peso o el dólar se iba a ver fortalecido, hoy por hoy estamos en condiciones, y si querés ya arrancamos con eso para meternos en la actualidad, hoy por hoy estamos en condiciones de decir que el que en su momento apostó al peso, ganó. Sí, por lo menos en esa recomendación, recomendación no, en eso de lo que hablamos nosotros, sí. Incluso hoy mismo vence la letra de la que hablamos, que era una letra en pesos, que va a vencer en positivo frente al dólar, ¿eh? Así que, y ni hablar del resto de las opciones en pesos. Las acciones en pesos están bastante más voladas de lo que hablamos en ese momento. Así que por el momento la sección viene teniendo razón. Obviamente que hay algo raro de que el dólar todavía se mantiene bastante arriba, casi en el techo de la banda. No bajó, yo esperaba que baje un poco más después de la elección. Se está acomodando por esos precios. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede ser que en estos días baje un poquito más, se acomode un poco más. No creo que veamos una caída hasta los 1200, 1100 como la vimos, pero vamos a ver. Por ahora el que apuesta al peso viene ganando. De una, sí, a ver, hubo en un momento, hubo en un momento que casi falla toda la sección, pero bueno, el que está en inversiones y más en acciones sabe que puede llegar a ser así. Pero dale, metámonos ya de lleno con lo que fue el lunes post elecciones, todo lo que pasó a nivel mercado. Si querés, bueno, también refrescar algún que otro número, pero ¿qué pasó después de las elecciones y cómo se explica desde tu punto de vista? ¿Cómo explicas todo lo que vino después de las elecciones y el resultado electoral? Bien, vos ahí estás viendo la pantalla mía. Sí, ahí vemos gráficos y números. Bueno, genial. Vamos a recapitular un poco. Esto es el Merval, que es la bolsa argentina, medida en dólares, ¿no? No en pesos, que para mí es lo importante, medirla en dólares. Vos tuviste un techo en enero de 2025 de este año y después empezó una gran corrección porque venía subiendo a tope desde 2022.
Si querés tirar más para atrás, esto es la bolsa argentina medida en dólares. Vos tenés acá una gran cantidad de años perdidos, ¿no? Hasta que más o menos asume Macri en 2015, los mercados se vuelan hasta 2018, donde el mercado se da cuenta que Macri estaba haciendo las cosas raras. Acá es donde el mercado le suelta la mano a Macri y era el máximo histórico hasta ese momento. La bolsa se desploma, encima en el medio tuviste las PASO. Las PASO 2019 se ven así, es esto. El Merval baja de 862 puntos en dólares hasta en una semanita 514 y después se termina destruyendo, literalmente. Esto es todo Alberto Fernández y en el medio tenés pandemia. Y acá me parece que es donde el mercado empieza a ver que puede haber un cambio de signo político en las votaciones del 23 y la bolsa empieza a subir. Incluso pasa algo, pasa algo divertido por ahí, que es que entiendo que por acá están las PASO, no me acuerdo en qué mes se hacen, En y el agosto, si mercado... no me equivoco. Ok, pero lo que pasa es que en octubre es cuando sale primero Massa, entonces el mercado vuelve a caer. Hasta noviembre, que gana Milei, y ahí empieza la suba. Es una suba bastante increíble, incluso rompe el máximo histórico de Macri, llega a los 2.400 puntos aproximadamente, enero de este año y empieza a corregir. ¿Qué tenemos acá? Esto es un gráfico semanal, cada velita es una semana. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos votaciones, esto es 1 de septiembre, el 7 de septiembre, domingo, tenemos votaciones en provincia de Buenos Aires. Pasa lo que todos sabemos que pasó, el mercado se destruye, ¿no? Durante 2 semanas. Y llega a un piso de $1.045, que es básicamente lo que habíamos tenido más o menos acá en agosto de 2024. Agosto de 2024 hubo una caída de todos los mercados internacionales, hubo un problema con lo que se llama carry trade en Japón. Entonces, de los 1.045 puntos que tenía, fue el piso de la bolsa argentina el 15 de septiembre, la semana del 15 de septiembre, empezamos a corregir para arriba, esperando las votaciones de octubre, y acá tenemos, este fin de semana, se fue el fin de semana anterior, que hubo votaciones, gana Milei y la bolsa sube básicamente de 1.300 puntos, cerró ayer en 1.870. Desde el piso la bolsa argentina subió un 70%. Algo muy parecido pasó con los bonos, por ejemplo, si analizamos los bonos de Argentina. Esto es claramente, el mercado estaba esperando y bancando a Milei, o sea, el mercado siempre banca al candidato pro mercado, ¿no? Obviamente. Y además, bueno, es muy difícil, entiendo, continuar ahora con la teoría de que no existe el riesgo Cuca, o el riesgo socialista, o el riesgo de la izquierda. Claramente, si vos ves lo que pasó con las PASO en 2019, que fue la caída más grande de la historia de la bolsa argentina, y está dentro del top, creo que 5 o 6 de las caídas más grandes en un día de las bolsas del mundo de la historia. La caída de las PASO post-PASO 2019 del Merval fue una locura. Sí, no quiero dar un dato erróneo, pero me parece que es la segunda caída más grande de una bolsa en la historia. O sea, hasta incluso la bolsa ucraniana cayó menos cuando empezó la guerra con Rusia que la Argentina cuando se dieron los resultados de esas PASO. Sí, sí. Fue muy grande. No sé si es la segunda, pero sí está por ahí. Y el día post elecciones, que lo podemos ver acá, que fue este día, que la bolsa sube en dólares básicamente, tenés una suba del 31%. En dólares fue la suba diaria más alta de la historia de la bolsa argentina. En pesos no, hay una suba con el Rodrigazo, pero bueno, es por otros motivos. Previo al Rodrigazo, que se había especulado mucho con algunas devaluaciones y qué sé yo. Claro. Pero bueno, nada, o Gonza, sea, ah, perdóname que te interrumpa, pero siento que está bueno aclararlo ahora antes de seguir más para adelante. ¿Por qué esto es importante, tanto las caídas como las subidas? ¿Por qué es importante para las personas del día a día que tal vez en mercados no están ni siquiera invertidos, no tienen acciones de nada, pero igualmente esto, por lo bien que lo sabes vos, esto les influye? O sea, ¿en qué les cambia? ¿En qué les influye que tal vez el mercado argentino suba o baje a alguien que ni siquiera está invertido? bien. El Merval es el conjunto de las acciones argentinas
más importantes. O sea, en el Merval están las empresas argentinas más importantes, ¿no? ¿Por qué es importante que las acciones suban? Primero, porque las acciones es una forma que tienen las empresas de financiarse. O sea, cuando tienen que construir algo, invertir algo, lo que sea, usan las acciones para financiarse. Segundo, porque aparte las acciones públicas, que son las que cotizan en bolsa, los dueños de esas acciones públicas son el público literalmente, o sea, la gente, ¿no? Vos vas y compras una acción de YPF y vos sos en un porcentaje dueño de una parte de YPF, ¿no? Eso Bien, es lo que representa una acción. Una acción te hace dueño de un porcentaje de esa empresa. Como YPF, el 51% de la empresa total de YPF es del Estado, por eso se dice que YPF es del Estado, pero el otro 49% cotiza en bolsa. Y ese 49% está repartido en toda la gente, cualquier persona que tiene una acción de YPF. Eso pasa con todas las acciones. Entonces, mientras más suban las acciones, primero se genera mayor riqueza para los tenedores de acciones, que es mayor riqueza para la gente, y además se le facilita a las empresas a financiarse. claro, Además de eso, tenemos, bueno, el mercado también está el mercado de bonos, que es el mercado donde toman deuda los países y las acciones. Porque, por ejemplo, YPF tiene saca obligaciones negociables, que son una especie de bono corporativo, es como la deuda que toman las empresas para financiar cierto proyecto o para financiar lo que sea. Y a mayor suba del mercado, a mayores precios del mercado, ellos pueden endeudarse a menor tasa. Es decir, les es más barato endeudarse cuando los precios y el mercado sube. Esto es increíblemente importante porque todas las empresas se endeudan, ¿entendés? Y además, el mercado de obligaciones negociadas, por ejemplo, las empresas que más se endeudan en el mercado de obligaciones negociables o en el mercado de, qué sé yo, de cheques diferidos, con un montón de herramientas de mercado, digamos, son las pymes. ¿Entendés? Entonces, a un mayor mercado, una mayor cantidad de empresas o pymes que puedan entrar al mercado y un mayor volumen y precio de mercado, las pymes se pueden financiar mucho más y mucho más barato y mucho más fácil. claro. Entonces, las pymes son las que al final del día le dan trabajo al resto de los argentinos. Entonces, mientras más grande y más rico o con precios más altos tenga el mercado, es más fácil para las pymes financiarse, ¿entendés? Porque las pymes no se financian solamente con préstamos bancarios. Se financian de un montón de maneras, como por ejemplo los cheques diferidos, ¿no? Que venden cheques que están por vencer en 30 días y lo venden con un descuento. Eso es una forma de financiarse. Y esos son todos instrumentos que cotizan en el mercado. Si el mercado se desploma, la tasa que tenés que pagar para financiarte es altísima. Claro, Entonces, muchas pymes se quedan sin crédito. ¿Qué es lo claro, o que sea, estuvo, qué es lo que, perdón, pero es lo que vino pasando los últimos 2 meses, cuando empezaron, por ejemplo, todo el tema de audios de español, o cuando empezó toda la campaña política, todo el mercado se empezó a destruir, a las pymes se les empezó a cerrar un montón las puertas de las herramientas para financiarse en el mercado, y para peor, las tasas de interés volaron por los aires. Por eso también la actividad económica se paró un montón en Argentina. Entonces, el mercado, quieras o no, participes o no, compres o no compres acciones, no tengas ni idea, nos influye a todos los habitantes del país. Y por otro lado, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no sé, yo no compro acciones, yo no tengo nada que ver con eso, yo no compro, no sé, bonos de Argentina, no compro ONs de las empresas argentinas. Bueno, escuchá, si vos tenés un plazo fijo en el banco, los bancos invierten en esas cosas. Entonces, por ahí vos no invertís directamente, pero indirectamente tu plata está, digamos, respaldada por el mercado. ¿Entendés? mm, Porque si vos comprás un fondo común de inversión, el fondo común de inversión con esa plata se da vuelta y compra cosas de mercado. El banco, cuando haces un plazo fijo, presta la plata y otra parte de la plata se da vuelta y compra e invierte en el mercado. Si vos tenés las jubilaciones, mucha plata de las jubilaciones está invertida en el mercado. Un seguro, una aseguradora, las aseguradoras que van cobrando plata todos los meses, esa plata la invierten. Entonces le generan un rendimiento a esa plata y cuando vos tenés que ir a cobrar el seguro de lo que sea, seguro médico, seguro del auto, los tipos te pagan. Pero esa plata está siempre en el mercado. Entonces, mientras más crezca el mercado, es mejor y es mucho más seguro para tu dinero. Por más de que vos digas no tenés ni idea cómo comprar acciones, no tenés ni idea cómo lo que sea, indirectamente
la mayoría de la gente está metida en el mercado. Sí, porque además, tal cual como vos dijiste, además de estar metido en cualquiera de las maneras que vos acabas de mencionar, lo que comentabas al principio, son un mejoramiento en las condiciones, para tomar deuda de las grandes empresas, que eso suelen ser proyectos de ampliación de planta, una planta nueva o lo que sea, que eso termina generando laburo. Así que ponele que no estás metido en ninguna de las acciones, si esta gente toma deuda para agrandar su empresa, eso significa más puestos de laburo. Y ponele que vos tampoco te ves afectado por esos puestos de laburo, igualmente se entiende que al tener mayor capacidad, reducir los costos y demás, te van a ofrecer un mejor bien o a un mejor precio. Así que hasta incluso si no estás metido en las acciones, hasta incluso si no estás afectado por la nueva oferta laboral que generan, vas a estar afectado por tener un bien de mejor calidad o a un mejor precio. Exactamente. Sí, sí, o sea, siempre que el mercado suba de forma directa o indirecta te vas a ver beneficiado y y todos, cuando el mercado baje es perjudicial. Acá, por ejemplo, lo que vemos es un bono es el G35, que es un bono de Argentina. Los bonos son las formas en la que los países se endeudan, ¿no? Fácil y rápido. Todos los países tienen bonos cotizando en el mercado y es la forma en la que tiene un país de tomar deuda. Por ejemplo, si Argentina se tiene que endeudar, lo que hace es emitir un bono con ciertas condiciones. El G35, por ejemplo, salió a cotizar en el año 2022. Se llama G35 porque el 35 es porque vence en el año 2035. Entonces te dicen las condiciones con las que te van a pagar y qué sé yo, y la gente invierte en ese bono, compra por primera vez ese bono, y esa plata es la que usa Argentina, es la deuda argentina, ¿no? ¿Qué pasa? Ese bono después queda comerciándose en el mercado. O sea, yo compré el bono por primera vez para prestarle plata a Argentina y después me puedo dar vuelta y vendérselo a cualquiera en el mercado. El precio del bono es, digamos, el precio del bono tendría que ser 100 por hablar sencillo, por ahí técnicamente es mucho más difícil, pero el precio del bono tendría que ser 100. La diferencia entre 100 y lo que valga el bono en el mercado es la tasa de interés que paga Argentina sobre su deuda. Y también es el riesgo país. No tan así, el riesgo país es la diferencia de lo que paga Estados Unidos de tasa contra lo que paga cualquier otro país. Si el Tesoro de Estados Unidos paga 4% de tasa de interés y Ecuador paga 8% de tasa de interés, bueno, ahí tenés, entiendo que son 400 puntos básicos, ahí tenés 400 puntos de riesgo país de Ecuador, ¿no? Porque Ecuador, por ser Ecuador, paga 400 puntos básicos más que Estados Unidos, que es lo que se cree que es lo libre de riesgo. Bueno, cuando tu bono vale muy poco a precio de mercado, tu tasa de interés es muy alta, es cuando en Argentina decimos que no podés endeudarte en el mercado, que no podés salir a mercado, porque hay tasas a la que no es factible endeudarte. Vos no te podés endeudar a cualquier tasa, pues sería una locura. Entonces, o porque el mercado no te lo compraría. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en este bono, es que los precios de los bonos argentinos llegaron a estar menos de $20. O sea, un bono que vale 100 llegaron a valer menos de 20. ¿Por qué? Porque se cree que Argentina no va a pagar el bono. Los bonos pierden mucho su valor cuando se cree que el país va a defoltear. Y como Argentina es el mayor defolteador de la historia, aplaudimos un default en el Congreso cantando el himno, tenemos una. Tenés la oposición que te dice, no nos vamos a hacer cargo de esta deuda. Claro, que parte, o sea, la mayor parte de lo que se llama riesgo cuca es eso. No es que unos son de ojos claros y los otros son morochos o lo que quieran inventar. El problema es que la oposición argentina se la pasa diciendo que no va a reconocer la deuda. Entonces, si vos sos un bonista que le prestaste plata a Argentina, vos lo que querés es recuperar tu deuda. O sea, yo te presté plata, yo quiero de vuelta mi plata. Si vos tenés a la oposición diciendo, miren que nosotros la deuda no la vamos a pagar. Y bueno, cada vez que ellos están cerca del poder, el mercado se destruye. Pero se destruye. Los bonos se destruyen. Fíjate, esto es el G35 que venía levantando mucho, llegó a $72 más o menos. Que esto, mientras más sube el bono, más baja la tasa de interés. Entonces, mientras más sube el bono, más fácil y más barato es para Argentina endeudarse en el mercado. Fíjate lo que pasó después de las votaciones de septiembre, cuando empezó a llegar la campaña electoral y septiembre. El bono que venía en promedios de $70 llegó a valer 47. Mm. ¿Entendés? Esto es una destrucción de valor increíble solamente porque ganó la oposición que dice que no va a pagar la deuda.
Y fíjate lo que pasa cuando gana Milei. El bono se recupera de 47 hasta 72. Bueno, esto obviamente esto es después de elecciones. Acá entiendo que el mercado estaba viendo que Milei no estaba tan mal parado para las elecciones y de 57 a 72 pasa en 4 días después de que ganaste las elecciones. Claro. Que recordemos, a ver, así como en el mercado, esto tal vez es una relación un poquito más directa, que el gobierno de Argentina tome deuda quiere decir que, entre comillas, lo que se endeudan son los argentinos. Que esto no está ni bien ni mal, siempre depende de para qué vas a usar esa plata. O sea, tomar la deuda o no, también depende de tu capacidad de pago, para qué vas a usar la plata. Por eso hay deudas y deudas. Pero igualmente, en definitiva, el hecho de que los que se están endeudando son los argentinos y que después eso se va a pagar con impuestos que se le cobran a los argentinos, no cambia. Así que si vos te endeudas a menor tasa, quiere decir que vas a tener que pagar menos y eso quiere decir que Exactamente. los argentinos van a pagar menos impuestos para devolver esa deuda. Exactamente. Exactamente. Es el rollover de la deuda. Si Argentina, por ejemplo, supongamos que debe $1000 y Argentina los bonos cotizan a $70. Es decir, de tu deuda que vale 100, el bono vale 70. O sea, de los $1000 que debes a mercado, esa deuda total vale 700, ¿no? Por hacer el ejemplo rápido y fácil. Si vos pudieses conseguir deuda de $1000, si vos te pudieses endeudar ahora a una tasa baja por $1000, te das vuelta, compras toda tu deuda que vale 70, y entonces está bien, tomaste nueva deuda, pero tu deuda total bajó porque vos pagaste toda la deuda que tenías de 1000 a precios de 700, 800, ¿entendés? Entonces, eso es lo que hacen todos los países, que es lo que se llama el rollover de deuda. Si vos te podés endeudar a menor tasa, te conviene agarrar esa deuda para pagar la deuda vieja que está a mayor tasa, entonces en el neto bajás la deuda. Mm. Que eso es lo que muchas veces no se entiende en Argentina cuando dicen, se endeudaron con el FMI, son endeudadores seriales. Si esa deuda con el FMI que te suele cobrar bajas tasas se usa para pagar deuda vieja, que está a una tasa altísima, o sea, si Argentina agarra, se da vuelta y compra bonos que están por el suelo, tu nivel de endeudamiento baja muchísimo. Incluso Argentina a nivel de ratio deuda sobre PBI, que es como se mide el nivel de endeudamiento de los países, está en un nivel bajísimo. Es uno de los países con niveles más bajos de ratio deuda PBI por una cuestión obvia de que nadie nos quiere prestar. O sea que hace Claro. años que Argentina no se puede endeudar porque, salvo el FMI y algún loquito, nadie nos quiere prestar. Y que nuestro Eh, PBI está un poquito destruido también. claro, eso también, pero bueno, pero igual eso haría subir el ratio, pero porque es Mm. denominador. Pero Pero el tema es que Argentina es uno de los pocos países en el mundo literal con superávit fiscal y es un país que tiene un ratio deuda PBI muy bajo. Entonces, si Argentina se acomoda un poquito, está en una posición de ventaja ante el mundo increíble. No, no te olvides que el mundo está en su momento de mayor endeudamiento histórico. O sea, nunca el mundo estuvo tan endeudado como en este momento de la historia. Estas cosas terminan mal. Pero bueno, la música puede sonar durante muchos años hasta que explota. Sí, y eso me parece clave recalcarlo por una cuestión de que suele ser un argumento también que se presenta de las otras partes, es, che, si el superávit es tan importante, ¿por qué solo hay 5 países con superávit fiscal? ¿Por qué Estados Unidos tiene déficit y grandes potencias, no sé, Italia y algunos otros países también? Eso no quiere decir que esté bien. O sea, que el mundo esté en la mierda no quiere decir que está bien lo que están haciendo. Exactamente. No, no, es la misma la joda de cuando sos chico de si todos se tiran al río, o sea, por más que se tire todos al río, ¿entendés? Si Claro, están haciendo tal las cual. cosas mal, están haciendo las cosas mal. Es así. Después, si querés, podemos ver por ahí puntualmente lo que pasó con la acción que habíamos hablado, que es Vima, la de Bolsas y Mercados Argentinos, que yo decía que de todas las acciones argentinas era a mí la que más me gustaba, por los números, por los márgenes de ganancia que tiene, porque el mercado argentino es diminuto, es muy chico, y que sea muy chico es bastante malo, pero lo que sí tiene es un potencial de crecimiento enorme. Mm. Entonces, para mí, si Argentina hace las cosas como debe, su mercado financiero tiene que crecer, porque que crezca el mercado financiero es ayuda a todas las empresas, desde las más grandes hasta las pymes, hasta las más chicas. Entonces, Argentina tiene que tener un mercado más grande, no podemos. El mercado argentino es chico porque siempre se violentó a la propiedad privada, porque siempre se cagó a los inversores. ¿Por qué el mercado de Estados Unidos es el mejor mercado y el más rico del mundo? Porque cualquier empresa
la justicia estadounidense siempre está a favor de los inversores. No importa que sea de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. Si alguna empresa caga a los inversores, pierden la justicia. La justicia siempre está a favor de los inversores. En Argentina, en cambio, eso no pasa. Claro. Entonces, el mercado Dale, si querés argentino, metámonos en Vima como para también dar un poco un cierre a lo que se comentó en ese capítulo y para que vos expliques un poco lo que pasó. Y sí me gustaría meternos un poco más en profundidad en esto que tocaste último de las condiciones internacionales, un poco el mundo que se viene y cómo está Argentina en eso, y cómo podemos llegar a pararnos. claro, esta es la acción de Vima en pesos, semanal. No me acuerdo cuándo salió el capítulo, habrá salido por acá. ¿Cuándo fue? ¿En agosto, Y septiembre? en agosto creo que salió. Bueno, agosto son estos precios más o menos, 190. La acción de Vima llegó a 147 en pesos y ahora está rompiendo máximos históricos después de la elección en 277. Llegó a valer 288. Esto básicamente se duplicó desde el mínimo. O sea, el precio de la acción se duplicó desde el mínimo. También tenemos la acción en dólares, medida en dólares. Por ahí con este se ve mejor. Todavía estás medio lejos de los máximos que tocaste en enero, medido en dólares, pero también, vuelvo a decir, o sea, el que apostó al peso en agosto viene robando. Fíjate que la acción se destruyó después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, pero ahora viene levantando también. El mínimo en dólares se duplicó, básicamente. Entonces, nada, sigo creyendo que es una acción que tiene una oportunidad gigante, porque si Argentina hace las cosas bien, el mercado tiene que subir. Hay una forma de medir empresas que son parecidas. Vos tenés ratios para comparar empresas, y uno de los ratios muy sencillo es lo que se llama el PER, que es el precio de la acción dividido los rendimientos, los beneficios de la acción. El PER de Vima hoy en día contra las ganancias que va a tener este año y contra las que puede llegar a tener el año que viene está en promedio de 5. O sea, Vima vale 5 veces sus beneficios anuales, ¿no? Si vos lo comparás contra acciones parecidas, por ejemplo, la bolsa de Brasil, la acción de la bolsa de Brasil tiene un PER de 11. Es decir, el precio son 11 veces sus beneficios. La bolsa de México, que es parecida a Argentina, 11 veces también. O sea, Vima estaría por ahí en condiciones de duplicar su valor si Argentina hace las cosas más o menos bien y el mercado se comporta como el mercado de Brasil o de México. Esto no quiere decir que vaya a pasar, la acción puede hacer lo que quiere. Todavía tiene mucho terreno para crecer. Obviamente, después de las elecciones, o sea, algunas personas me preguntaban, che, ya es caro para entrar, ¿no? Es distinto, no es lo mismo haber entrado antes que ahora. Podés entrar, tiene, digamos, terreno para crecer la acción y muchas acciones argentinas, sí, obvio. Ahora, te cambió la relación riesgo-beneficio. Antes de las elecciones tenías mucho riesgo, pero el beneficio que tenías era increíble, ¿no? Era muy, muy grande. Incluso es lo que está viendo acá en el gráfico. Post elecciones, digamos, del domingo que se votó 4 días, la acción subió en dólares 53%. En 4 días subió 53%, que es una locura. Vos pensás que no sé, los índices de Estados Unidos en un año por ahí suben 7%. Esto subió en 4 días 50%. Entonces, el beneficio era muchísimo, el beneficio que podías esperar, pero también el riesgo era mucho, porque si las votaciones salían de otra forma, así como subió 50, bajaba 50. Ahora, ¿te cambió el ratio riesgo-beneficio si compras ahora o si analizás la acción ahora? Sí. Te bajó mucho el beneficio esperado, porque el precio subió mucho. A mayor precio, el beneficio que podés esperar siempre es menor, pero también te bajó muchísimo el riesgo. Entonces, está bien, por ahí la relación riesgo-beneficio de las acciones argentinas ahora es menor. O sea, por ahí estás tomando más riesgo para el beneficio que puedes tener. Pero igual el riesgo bajó muchísimo, porque las Mm. elecciones no ganaron apretados, ganaron con 40%. O sea, y ahí no sé si querés, hacemos una distinción de que para mí ese 40% sirve porque por lo menos convenció al gobierno y a todos los que estaban en el medio de que la gente está apoyando eso. ¿Por qué razones? No sé, es imposible saber por qué razones. ¿Le tenían miedo a los cucas? ¿Le bancan a Milei? Eh, po- a mí la razón que me gustaría, por la que me gustaría que sea, es por la que te comenté en un capítulo que te decía.
después de las elecciones de Buenos Aires, yo te decía, los números macro de Argentina vienen creciendo al 5% interanual. O sea, Argentina viene creciendo en su conjunto 5%. Pero Buenos Aires, con cualquier persona que hablas, está parado, frisado, destruido, la actividad económica. Y además las votaciones de Buenos Aires fueron un desastre. Ahora, si Buenos Aires viene parado y cayendo y haciéndose pedazos, pero la macro Argentina en su conjunto viene creciendo al 5%, yo te decía, eso es porque hay partes de Argentina que vienen volando. ¿Qué partes? No sé, imagino el norte con la minería, imagino el sur con la energía, pero debe haber partes de Argentina que vienen volando. A mí me encantaría, que no lo sé, que las razones por las que Milei ganó es porque esto realmente es así y hay partes de Argentina que vienen creciendo mucho, que estaría buenísimo que sea por eso. Mm. Hay razones para pensar de que sí, porque en Buenos Aires perdiste por paliza, pero a nivel nacional ganaste por paliza, ganaste por una diferencia de contra Fuerza Patria 17 puntos, contra el peronismo en su conjunto creo que 11 puntos. O sea, es una diferencia abismal. Sí, y ganaste en provincias o estuviste muy cerca de ganar en provincias donde históricamente fue peronista, pero full peronista. La Pampa casi la ganás, estuviste muy cerca y La Pampa siempre fue peronista. Lo mismo creo que pasó con Santa Cruz, si no me equivoco. Tierra del Fuego ganaste. Bueno, hay varios ejemplos de eso. Yo ya metiéndonos en un pequeño análisis político y sí me gustaría ver, meterme en esto que dijiste vos de lo que es que la Argentina siga haciendo las cosas bien y creo ya saber a dónde vas, pero después meternos en lo que va a ser el 2026 o tus proyecciones. Para cerrar con el análisis político, yo coincido que es un poco de todas. Para mí hay bastante de esto de que tal vez en Buenos Aires o capital hay un pequeño microclima y a nivel nacional la situación no es tan compleja como tal vez aparenta por los números macro que vos comentabas. Para mí no es tanto el riesgo Cuca, o sea, para mí no es tanto, la gente quiere como que sigue metiendo en el centro del debate a los Cuca y el miedo que se tiene, qué sé yo. Y si hubiese sido tan así, y aún así la situación con Milei estaba complicada, Provincias Unidas hubiese sacado una elección mucho mejor de la que sacó. Y Provincias Unidas fue un desastre. Entonces, yo creo que puede haber un poco de riesgo Cuca, sí, pero claramente la situación con Milei, cómo la está percibiendo la gente, la inflación y la baja de pobreza, pesa, porque si no, no hubieses tenido una elección tan pero tan buena de La Libertad Avanza y una elección tan mala de Provincias Unidas. Al menos Sí, esa es mi opinión. sí, de política. No tengo idea, me parece un asco la política. Lo que sí está bueno del lado económico es que parece ser que bajar la inflación y bajar la pobreza te da votos, ¿no? Está bueno pensar eso, porque ojalá, ojalá que sea así. Yo sigo Sí. convencido de que la inflación el año que viene no va a ser un problema. Ah, Mitad del año que viene nos vamos a olvidar de la inflación porque no va a ser cero, pero va a ser muy baja y a 2027 llega sin inflación. bueno. Si mantienen el rumbo que están Sí, obvio. llevando. Obvio, obvio, obvio. Y después, déjame, no sé qué tan aburrido o divertido es esta historia, pero el gráfico este lo que muestra, hay un dicho en el mercado que se dice que la soja es peronista, porque la soja es un commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity es un producto que es homogéneo. A ver, para hacer el ejemplo fácil, la soja de Argentina, la soja que se produce en China, la soja que se produce en Tailandia o en Australia o donde sea, es siempre el mismo producto, es un producto homogéneo, por eso se llama commodity. Un smartphone, por ejemplo, un celular, no es un commodity, porque no es lo mismo un Apple, un iPhone, que un Samsung o que un Motorola. Entonces, al no ser un producto homogéneo, no se puede considerar commodity. El oro es un commodity, porque el mismo oro que se extrae en San Juan se extrae en Australia, se extrae en Chile, es el mismo producto. El cobre es un commodity, el petróleo es un commodity. Entonces la soja es un commodity. ¿Qué pasa? Los commodities suelen estar determinados por precios internacionales. Como es el mismo producto, el precio lo modifican las variables internacionales. No es que Argentina incide o puede llegar a incidir en el precio del oro. ¿Entendés? Es un precio internacional. Y acá lo que vemos en este gráfico es, te separé, esto es el precio del futuro de soja,
son los contratos de soja, ¿no? La soja se suele, cuando hablamos de soja, viste que dicen soja 600, soja 400. Eso es el precio de la tonelada de soja. Estos precios no tienen nada que ver con el precio de la tonelada de soja. O sea, está relacionado, pero son el precio de los contratos de soja. Pero lo interesante no es no es el precio mismo, sino lo interesante es la tendencia y lo que va pasando con el precio. Esto está separado, esto es un gráfico también semanal, está separado por las presidencias argentinas, ¿no? Esto, si vamos un poquito más atrás, el precio de la soja venía siempre por el piso hasta este año, que es más o menos diciembre-octubre de 2006. El precio promedio de la soja, de los contratos de soja, eran 600, el de la tonelada creo que estaba en 200, pero quedémonos con la idea de que el precio promedio de la soja era más o menos 650 por contrato, y en 2006, entre 2006 y 2007, llega un máximo de 1600, o sea, casi se triplica en valor el precio de la soja. Lo bueno de los commodities es que una suba del precio es directamente proporcional a una suba de riqueza, porque a vos no te cambian las cantidades que vas a vender, sino que vos vendés la misma cantidad, si sube el precio ganás más plata, si baja el precio ganás menos plata. Por ahí con otros productos el precio te modifica alguna cosita, con los commodities no pasa nada. Entonces, que suban los precios de los commodities, de las cosas que vos producís, que en Argentina produce, que ahora produce petróleo, soja, carne. Mientras que suban esos precios, los argentinos van a ganar más plata, los productores. Y Argentina va a ganar más dólares, etcétera. Entonces siempre es una riqueza o una pobreza extra para el país, que suban o que bajen los precios de los commodities que vos exportás. ¿Qué pasó acá? La historia rápida por ahí es de en 2005, 2006, Bush, que era el presidente de Estados Unidos, va a China y le dice, muchachos, ustedes nos están cagando. Hace varios años que nos están cagando, déjense de boludear y pongan las cosas en orden, porque antes nosotros no le dábamos pelota a que nos caguen porque eran un paisito chico, pero ahora que son un poquito más grandes ya nos está rompiendo las pelotas que nos caguen, así que acomoden sus cuentas. ¿A qué se refería Bush? China, durante 10 años, del 95 al 2005, había mantenido un tipo de cambio, o sea, había mantenido su moneda muy apreciada, muy depreciada artificialmente. Eso por ahí es más sencillo verlo acá. China lo que hacía era tener un tipo de cambio del yuan chino contra el dólar en un nivel muy alto, que es lo que vemos acá. Básicamente, desde 1995 hasta 2005, el tipo de cambio de China era 8,26 yuanes por dólar, ¿no? Entonces, Fijo prácticamente, no se mueve. claro, era un tipo de cambio fijo artificialmente por el Partido Comunista Chino, que era el que estaba en el poder. Muy parecido a los 90, con el 1-1. Entonces, lo que dice Bush es, cuando eras un país chico no me importaba, pero ahora que China, en ese momento China no era la China de ahora. O sea, China de ahora lo vemos con Trump, que China, como ya es un país bastante más grande, se planta, no tiene problema en plantarse. Esta China no se podía plantar, y mucho menos contra Bush o contra Estados Unidos, porque Bush le dijo, si no me acomodas esto, te hacemos quilombo, vamos a la OMS, te echamos de la Organización Mundial de Comercio, o sea, la iban a hacer pelota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué China estaba haciendo esto? Porque tener un tipo de cambio muy depreciado lo que hace es que tus exportaciones sean más baratas para el mundo y que, y que las cosas que vos importás sean más caras. Entonces, lo que hace es incentivar a que China exporte mucho más de lo que importa. Beneficia a tus exportaciones y discrimina o no beneficia a tus importaciones. Cuando Bush se planta acá en 2005, lo que pasa con el tipo de cambio durante los próximos años de China es esto. Esto es una apreciación, o sea, el yuan chino, es un gráfico invertido. El dólar en China baja muchísimo. Incluso pasa de 8,26 hasta 2013 que llega al piso de 6. Claro, Esto ese quiere sería decir el precio del dólar con respecto al yuan chino. al yuan chino. Es decir, el yuan chino subió muchísimo su valor, o el dólar se depreció, o puede decir que el yuan chino se apreció muchísimo. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace todo este movimiento? Este movimiento lo que hace es que China es un país muy grande, ¿no? Que importa y exporta mucho en el mundo. Esta caída, esta apreciación del yuan chino hace que las importaciones, que digamos, que China deje de exportar tanto, porque China empieza a ser más caro para venderle al mundo, y lo que hace también es que China empiece a comprarle muchísimo más de las cosas que les compraba al mundo,
porque las importaciones se vuelven más, mucho mejores o más llamativas con este tipo de cambio. Esto lo que produjo básicamente es que se vuelen los precios de los commodities que importaba China, que China le compraba al mundo. Claro, estamos hablando del país más poblado del mundo. Empezó a comprarle al mundo el país más poblado del mundo. Exacto. Y una de las cosas que más compraba China en ese momento era soja. Claro, Entonces, eso fue la ganancia de muchos países de Latinoamérica y algunos terminaron en populismo fuerte gracias culpa de esto. Entonces, durante esta apreciación del yuan chino, lo que vemos es que se voló el precio de la soja, que es esto que marcaba acá. El promedio del precio de la soja, del contrato de soja, que estaba en 660, 670, con sus idas y venidas, porque por ahí otra cosa que hace falta aclarar, los precios de los commodities tienen la característica que durante algunos años sube mucho la demanda, entonces el precio del commodity se dispara. Durante algunas semanas o un año y algunos meses se dispara muchísimo. Por ejemplo, es lo que vemos acá con, bueno, el precio pasó de 420 a 1000. Esto es bastante común en los commodities, en el oro, en el petróleo, en la soja, en los limones. Em, ¿Qué pasa? A medida que va subiendo el precio sube tanto que los productores empiezan a decir, che, mirá el precio de la soja, vamos a empezar a producir más soja. Entonces, cuando sube tanto el precio, se te incorporan productores nuevos y lo que también pasa es que los productores de otra cosa, que tienen un poco más de facilidad, dicen, che, en vez de producir lo que veníamos produciendo, produzcamos soja, que mirá cómo el precio que está, vamos a ganar más plata. Esto es, esto es economía básica y es una de las cosas muy, muy importantes de que pasen en la economía. Porque lo que vos podés ver con el precio, que es lo que hablábamos el otro día, es la gente quiere más soja que limones, entonces me pongo a producir soja. Yo no tengo idea qué tan fácil es cambiar de un cultivo al otro, pero entiendo que si ya tenés un campo, es mucho más fácil ponerte a producir soja si producías otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a incorporar nuevos productores a medida que el precio va subiendo. Llega un momento que se incorporaron tantos productores, subió tanto la oferta del commodity, de soja, de limón, de lo que sea, que el precio se desploma. El claro. precio se desploma y se desploma rápido y por un par de años se queda en un precio muy bajo, muy, muy bajo, porque hay una oferta, hay un exceso de oferta del commodity, hasta que vuelve a pasar lo mismo. Estuvo tan bajo durante algunos años, los productores empiezan a mover a otros bienes y de vuelta, durante un par de semanas, el precio del commodity explota y es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Baja el precio, se van yendo productores, cuando empiezan a quedar muy pocos productores, el precio se dispara porque hay una escasez de oferta o un exceso de demanda y se incorporan nuevos productores, es el ciclo, listo. Nosotros lo que vimos es que en 2005 se aprecia, más o menos por acá, se empieza a apreciar el yuan chino. Lo que ves es que con la apreciación del yuan chino, la soja se vuela, pero literalmente se vuela. O sea, vos pasás de septiembre de 2006, 536 el valor del contrato de soja, a junio de 2008, 1633. Uf, Casi que triplicás o más que triplicás el precio de la soja. ¿Qué pasa acá, más o menos, a estos precios? La tan recordada 125 de Lustó. No, porque a ellos les parecía injusto que el campo gane tanta plata. O sea, no les parecía injusto cuando el campo no ganaba tanta plata, no les parecía injusto que pierdan plata, les parecía injusto que ganen tanta. Listo, no importa. Gracias a Dios la 125 no salió, porque si no, y Argentina sería muchísimo más pobre, el campo estaría totalmente destruido, pero eso no importa. La cuestión es que la 125 no salió, y lo importante de ver acá es que esta línea violeta es el promedio del precio de las últimas 200 semanas. ¿Se entiende? Es más o sí, menos el precio promedio que va teniendo la soja en los últimos tiempos, en las últimas 200 semanas. claro. Por eso también tiene como una cierta demora, de reacción ante el precio. Por eso ves que baja primero el precio y después la tendencia se acomoda, o por lo menos esa línea Exactamente, violeta. Claro, exactamente. Todo esto que está en negro es el precio y esto es lo violeta es el promedio. El claro. promedio se mueve mucho más lento que el precio, obviamente. Sí, obvio. Lo que vemos con estas son las dos presidencias de Cristina, es que el precio siempre se mantuvo arriba del promedio de sus 200 semanas, incluso con picos muy altos. El promedio básicamente de Cristina, que debe estar por acá, que incluso, bueno, llegó en su máximo a 1300, pero pone que el promedio fue de más o menos 1200. Esto duró durante toda la presidencia de Cristina hasta básicamente mediados de 2014,
que se rompe el precio de la soja. Esto es lo que pasa, se metieron tantos productores acá que el precio de la soja, por más de que había más demanda de China, se metieron tantos productores que hubo un exceso de oferta, cae el precio, y el precio se empieza a destruir hasta el final de Cristina, el último año, 2015, acá gana Macri. ¿Qué pasa con Macri? Durante toda la presidencia de Macri, fíjate, no solo que el promedio del precio de la soja viene bajando, sino que el precio nunca puede superar el promedio. Lo supera levemente, pero si vos ves el promedio del precio durante todo el gobierno de Macri, es entre 900 y 800, cuando en el gobierno anterior lo habías tenido en 1200. O sea, Macri, podemos decir que la soja no solo es peronista, sino que es cristinista, básicamente, más específicamente. no tanto, porque ahora vamos a llegar a la otra parte, es literalmente peronista, pues esto aparte es un ciclo, a ver, los ciclos estos que yo te digo, en el que sube el precio, se agregan productores, baja el precio, son ciclos más o menos de 4 años. Es depende del commodity, pero muchas veces duran 4 o 5 años. Ok. Entonces tiene sentido que si vos vas alternando entre fuerzas políticas, algunas los benefician y algunas no. Pero es gracioso que sinceramente parece que la soja es peronista, porque literalmente cuando están por perder el poder, los peronistas, la soja se destruye, se mantiene destruida haciendo este rango de lo que se llama rango de acumulación, y cuando pierde el que no es peronista del poder, literal pasa esto. Fíjate, con Macri estuvo la soja destruida, llegando a mínimos de esos tiempos. Alberto asume acá, ¿ok? Alberto asume en diciembre de 2019. Para agosto de 2020, cuando estábamos todavía en pandemia, la soja se dispara. Y se dispara, pero increíblemente. Fíjate, pasás de 880 el valor del contrato a máximos de 1600, a máximos de 1800. Y otra vez, durante toda la presidencia de Alberto, el promedio que no solo sube el promedio del precio, sino que el precio se mantiene siempre arriba del promedio. Es decir, ok, Por amplia diferencia encima. por amplia diferencia. Y esto, o sea, ¿qué quiere decir este precio? Vos tenés siempre, ceteris paribus, la cantidad de productores de soja argentinos, vos tenés 100 productores de soja. Y los tipos hacen 100 toneladas de soja. Ok, esas 100 toneladas de soja, eh, con Macri, se vendían a este precio, entonces te da una riqueza de 1000. Los mismos productores de soja, vendiendo la misma cantidad de toneladas de soja, mismo esfuerzo, con Alberto, en vez de 1000, recaudaban casi 3000. Entonces, eso es más riqueza para los argentinos, más riqueza para los productores, más dólares que le entran a la Argentina. Hay una diferencia muy, muy grande, digamos, entre el precio, si te benefician los precios de los commodities o si no. Eso también se llama términos de intercambio en economía. ¿Cuánto valen las cosas que vos exportás contra las cosas que vos importás? Se dice que Cristina tuvo los mejores términos de intercambio de la historia argentina. O sea, las cosas que importábamos estaban muy baratas comparadas a las cosas que exportábamos. Listo. La cuestión es, la soja empieza a bajar al final del gobierno de Alberto, asume Milei, la soja se destruye, obviamente, soja peronista se destruye, pero lo interesante, acá incluso literal cambia el gobierno y la soja rompe el promedio del precio para abajo y no para. Estamos obviamente abajo del precio promedio de la soja, pero lo interesante, esta es la parte muy, muy interesante para mí, es que esta semana los precios, por ahí es muy técnico, pero los precios suele pasar que caen hasta cierto punto donde hacen un rango de lo que se llama rango de acumulación. Esto pasa con las acciones, pasa con todo. Y cada vez que reinvierten una tendencia, es decir, vienen hace mucho tiempo bajando, acumulan en un rango y suben. Si vienen hace mucho tiempo subiendo, tipo desacumulan en un rango y bajan. ¿Qué es lo que parece estar pasando con la soja básicamente desde julio de 2024? Fíjate que hay un rango, que el precio rebota, viene, sale, viene. Pero lo que parece haber pasado desde la semana pasada, yo no tengo la explicación de por qué, creo que hay un tema con Estados Unidos, China, acá, es que la soja parecería estar rompiendo este rango y está dando un indicio de que es el comienzo del fin de los precios de mierda de la soja. Lo podemos asegurar, es imposible asegurar esto, pero vamos a pasar al gráfico diario, que por ahí se ve un poco mejor. Eh, Podríamos llegar a pensar, la soja venía siendo siempre techo en los 1070, 1080 de contrato de soja, y en la última semana nos escapamos un poquito a 1100. Podría empezar, o acá podemos ver el comienzo del fin de la soja peronista y podemos llegar a estar viendo una soja liberal.
Ojalá, o sea, ojalá por el simple hecho, no porque sea más allá de la joda de liberal o peronista, porque si esto levanta a Argentina, le facilita un montón de cosas. Los productores argentinos tienen más plata, van a poder invertir más. Si vos no le rompés la cabeza con retenciones cada vez que sube el precio de la soja, le rompemos la cabeza con retenciones a los productores. Si vos no le rompés la cabeza con retenciones a los productores y le dejás que tengan esa plata, los productores se dan vuelta e invierten. Invierten en maquinaria, invierten en otras industrias, invierten en el mercado argentino, invierten. La gente no se ahorra, los empresarios, los productores, la gente que tiene plata en serio, no se queda con la plata abajo del colchón, porque saben que no les sirve de nada. Esos tipos se dan vuelta e invierten. Compran maquinaria, contratan gente, compran más campos, compran acciones de Argentina, lo que sea. Entonces, Sí, oh, y para contrarrestar la obvia respuesta que se viene del otro lado de: "No, bueno, sí, no invierten, se la fugan", presentale buenas condiciones, bajale las retenciones, bajale los impuestos y fíjate cómo la van a mantener en el país. Los tipos lo que quieren es ganar plata. Y si vos le das buenas condiciones, la van a mantener en tu país y van a crear laburo, ya sea en su campo y en su industria, o como vos decís, en otras industrias, para diversificar un poco y generar más trabajo en otras industrias. obvio, obvio, obvio. Em, y por ahí para tocar otro también punto positivo de Argentina es que Argentina ahora con Vaca Muerta, que es no sé si la primera o la segunda reserva mundial más grande de gas natural, que incluso es lo que firmó YPF con Eni, la italiana, de que le van a vender durante 20 años gas natural. em, el gas natural viene haciendo algo parecido también. El gas natural viene subiendo bastante desde agosto. No sé cuál es la explicación. Entiendo que esto siempre tiene que ver con que los países que lo producen empiezan a tener problemas o por alguna razón se empieza a demandar más. Esto estuvo muy afectado por la guerra de Ucrania y de Rusia, por obvias razones. Los rusos tienen un montón. Em, pero ahora parece estar levantando y a Argentina le vendría bárbaro también. O sea, el precio del gas natural alto con el precio de la soja alto sería una cosa increíble. Por el otro lado Sí, tenés el petróleo destruido, ¿no? Pero es nada. no, y creo que recobra un poco más de valor y tal vez lo podemos dejar para el capítulo que viene porque es un tema que da para hablar, da para meterse en detalle y estaría bueno tal vez dedicarle algo, un capítulo puntual a eso. Empieza a recobrar cada vez más valor la reforma laboral, la reforma tributaria, porque si esto se da como vos estás planteando, y ojalá que sea así, estos son indicios de que podría llegar a empezar a levantar todos los precios de los commodities y que las condiciones internacionales tal vez te acompañarían, tienes que vos acompañarlo con condiciones nacionales. Y es fundamental justamente para eso una reforma tributaria, una reforma laboral, para lo que decíamos antes, presentarle a los productores buenas condiciones para que mantengan la plata acá, para que reinviertan las ganancias y bueno, y demás cuestiones positivas y en una espiral positivo para la economía. Sí, lo que sí hay que tener cuidado con eso es que las reformas sean buenas, porque el ¿Qué otro día quiere decir? escuchaba un tipo que tiene razón. Vos tenés que hacer una reforma laboral, una reforma impositiva, todos lo sabemos, listo. Ahora, si vas a hacer una reforma impositiva en la que, o sea, tenés que ver qué impuestos sacás, qué impuestos combinás. Porque no es, una reforma impositiva y ya está. Porque si tocas los impuestos que no tenés que tocar, la vas a cagar. Si vos en las reformas laborales hacés leyes que boludeces y que bueno, ahora te dejo, no sé, la vas a cagar. O sea, para mí la reforma laboral, para mí, en mi concepto, tendría que dar libertad a que tendría que dar la mayor libertad a que las partes se puedan poner de acuerdo entre ellos. Es decir, el empleado con el empresario puedan firmar el contrato que quieran si están de acuerdo entre los dos. ¿Entendés? Porque cada industria es un mundo. Vos no podés hacer una reforma laboral general para todos. Porque el tipo que trabaja en un campo no tiene nada que ver con el tipo que trabaja en un textil, ni nada que ver con un rapi. Entonces, ¿por qué no? Vos tendrías que dejar que el chabón que contrata a un runner, a un rapi, puede hacer un contrato con el tipo como quiere, ¿entendés? Mm, Pero que los dos se pongan de acuerdo, obviamente. No es, che, trabajás así o hagamos un contrato entre los dos y nada, pero bueno, digo, a lo que iba eso no es interesante, aparte no tengo ni idea de eso, pero a lo que voy es, las reformas tienen que ser buenas, pues si vas a hacer reformas por hacer reformas, no te suman nada.
Si vas a hacer reformas como la gente, que puede hacer que la gente deje de trabajar en negro y que tengas más aportantes, genial. Sí, hasta hilando más fino, último comentario a eso es, no solo por industria no tiene nada que ver un trabajo con otro, sino dentro de las mismas industrias, no tiene nada que ver una empresa con 1000 empleados que un emprendimiento con 15. Son condiciones distintas, entonces tampoco regerían las mismas condiciones ni las mismas leyes. Pero sí, coincido. Pero bueno, me parece que eso va a ser tema para otro capítulo. Hasta ahora no sé si te quedó algo en el tintero, me parece que el capítulo estuvo completísimo y nos quedará hablar un poco de proyecciones 2026 internacionales y nacionales en el próximo capítulo. Sí, si querés en la próxima hablamos, para mí todavía hay un riesgo muy grande que le puede pegar a Argentina y que son las crisis internacionales, pero déjame decir esto cortito. Esta es la bolsa de Japón. Mm, Si vos lo ves, es la bolsa mensual de Japón. Mirá lo que es este mes. O sea, fíjate cómo viene subiendo, es una locura. En octubre la bolsa de Japón sube 17%, 18%, es una locura. Esto es porque ganó por primera vez una ministra mujer, una primera ministra mujer en Japón, que no es que subió porque sea mujer, sino que subió porque es de derecha. Entonces se pusieron todos muy eufóricos, es pro mercado. Ahora, esto lo que quería decir con esto es todas las bolsas del mundo vienen haciendo máximos históricos. Esto es India. La única que no es China, pero viene levantando bastante. Las bolsas de Estados Unidos vienen todos los días, rompen máximo histórico, máximo histórico. O sea, está todo el mundo muy eufórico con el mercado y están pagando precios muy altos. Hay que saber que se está pagando precios muy altos. Esto no termina bien. Yo no sé si va a terminar mañana o en 2 años, pero no termina bien. Y el problema de comprar ahora a precios tan altos es el siguiente. Japón rompió el máximo histórico. Esto es un gráfico mensual, cada barrita es un mes. Japón rompió el máximo histórico en más o menos marzo de 2024. ¿Cuándo había sido el último máximo histórico de Japón? 1989. O sea, el tipo que compró acciones en 1989 de Japón, hasta el año 2024, casi 40 años más tarde, no recuperó la plata. Entonces, guarda con comprar cualquier cosa, guarda con andar comprando S&P 500, con si invertís, comprar Google, Nvidia está pagando tipo 35, 20 veces las ventas. Se está pagando cualquier cosa. Yo entiendo que Nvidia es una gran empresa que está creciendo un montón, pero yo hoy prefiero comprar algo en Argentina. ¿Entendés? Que por lo menos tenés proyección, que los números no son disparatados, que Argentina tiene muchas chances de crecer porque está tan destruido. Mientras más destruido estás, tus rendimientos son mejores. Entonces, nada, yo tendría un montón de cuidado si compro cosas afuera, nada más. Incluso si tenés cosas afuera, yo estaría pensando en ver cuándo te lo sacás de encima. No estaría tan tranquilo. Incluso yo casi que no estoy en nada afuera. Porque esto es comerte esto que se comió Japón, de estar años y años y años cayendo. Es una locura. Y esto que vemos al final del gráfico, esto se llama euforia. Esto no es crecimiento. Japón no está creciendo al 10% la economía. Esto es euforia. ¿Entendés? Del mínimo que se hizo en abril, con la crisis de Trump, de los aranceles de Trump, Japón lleva en 5 o 6 meses 70%. Esto es euforia. claro. Esto es euforia. El S&P 500, esto es euforia. Esto es euforia. Mirá lo que es ese gráfico del S&P 500. Vos fijate, en el año 2000 tuviste la crisis de las .com, que se armó una burbuja, perdón, se armó una burbuja a través de las empresas de internet y se explotó la burbuja en el 2000, entonces tuviste una caída bastante grande del mercado. Pero vos fíjate, el techo de la crisis de las .com recién lo volviste a tocar en el mercado de Estados Unidos en 2007. Y cuando lo volviste a tocar, que tuviste la crisis subprime. Y te caíste más de lo que habías caído en 2002. O sea, esto básicamente son 10 años, 9 años, ponele, en los que no generaste riqueza. O sea, sí, pero digamos, tenés que ver dónde habés comprado, dónde habrás vendido, y en el medio tuviste tecnologías increíbles, tuviste el internet, tuviste los smartphones, el iPhone salió en 2007. Ahora, estos son 10 años de historia. Fíjate lo que empezó a pasar cuando saliste de las subprime emitiendo plata. Mira que es este gráfico. Eso es una demencia.
Y esto no claro. termina bien, ¿entendés? Esto es una locura. Sí, Acá lo que tenés es inflación, en un periodo de tiempo bastante parecido, son un par de años más, pero es parecido. ¿sí? Literal. No, es Fíjate una los últimos locura. 10 años, estamos en 2025, 2015. No, no es una locura, Es una, es loc- una locura. es una locura y esto es el dólar perdiendo valor. Nada más que el dólar pierde valor contra las acciones. Incluso si vos lo ponés en un diario es peor porque vos tuviste la crisis. O sea, esto es una suba, es casi vertical. No existe que los índices o las empresas suban tan vertical. No hay tanto crecimiento. Esta es la crisis de abril. Estabas en 4.800 puntos y ahora estás en 6.800, ¿entendés? Mm, Tenés arriba de casi un 30%, claro, 37% en un par de meses. Vuelvo a decir, el S&P en promedio sube 7, 10% por año. Acá en 5 meses creciste 37%. Para mí, eso es complicado y si se rompen los mercados, se va a romper todo. O sea, Argentina no va a zafar. Por más de que Argentina la verdad está haciendo todo bien por primera vez en su historia, está respetando las cosas, económicamente hablando. Si explota el mundo financiero, no sé si se lo va a llevar puesto, pero Argentina lo va a golpear. Y es una tal paja. cual. Pero, para dar un poquito de esperanza, y ya será tema del próximo capítulo, lo que dijimos hablando en privado es, si seguís haciendo las cosas bien y el mundo estalla, obviamente te va a afectar, pero también vas a ser uno de los mejores parados a la hora de recuperarte. Pero bueno, Sí. Y para cerrar y que quede para la próxima, si querés, para ver el tema de crisis internacionales, habría que mirar esto también. ¿qué Esto es? es el dólar index, es una especie de índice que mide la fuerza del dólar. Es Claro. el dólar contra una canasta de otras monedas, ¿no? Tiene mucho que ver el euro, el yuan chino, el yen japonés. Claro, cuando esto baja, el dólar pierde valor con respecto a las otras monedas, cuando esto sube, el dólar se fortalece. Suele tener una correlación. Cuando esto sube, cuando el dólar sube, las acciones, las bolsas, el Bitcoin, el oro, baja. Cuando esto baja, todas las cosas de riesgo, las acciones, el oro, el Bitcoin sube. Es lo que estamos viendo desde 2025 básicamente, pero esto parece, al igual que la soja y el gas natural, estar haciendo una base y parece que vuelve a tener un poquito, va a tener un poquito de importancia o va a ganar poder el dólar. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las cosas riesgosas y también, por más de que Argentina está haciendo todo bien para que el peso gane, el que apueste al peso gana, si el dólar sube contra el resto de las monedas, el peso, el peso no va a bancar. No La tiene resistió. complicada. Sí. Bueno, bueno, nos meteremos más en detalle con esto para el próximo capítulo. Panza, la verdad que disfruté mucho el capítulo, me parece fue excelente. Creo que hasta puede haber sido el mejor de todos. Espero que la gente lo haya disfrutado también. Si se quedaron hasta acá, me imagino que sí. No se olviden de suscribirse, que estamos muy cerca de que YouTube empiece a dar parte de los ingresos de la plataforma a este pequeño y humilde canal. Así que no se olviden de suscribirse, que no les va a cambiar en absoluto, no, no va a aparecer notificaciones de nada y a nosotros nos ayuda mucho. Y bueno, nos veremos la próxima semana.